amigos, bienvenidos a su espacio Poder Joven, el primer programa de televisión dominicana sobre juventud empoderada en política, empresariado y desarrollo social. En esta ocasión, acompáñanos en una hora completa cargada de contenido constructivo juvenil. En esta entrega estaremos conversando de un tema un poco complejo, pero muy interesante. Estaremos hablando acerca del gasto público dominicano. Y para esto tenemos la compañía de dos jóvenes muy brillantes. Tenemos la compañía del joven Miguel Ángel Sandoval, quien es licenciado en Administración de Empresas con un dual degree en Negocios Internacionales, quien es también dirigente de la Fundación HCA. Contamos con la presencia de José Ignacio Sandoval, quien es un joven abogado, empresario y miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, jóvenes, por su compañía. ¿Cómo se sienten? Gracias, Laura. Bueno, me siento en casa, porque contar con la presencia, tenía tiempo que no te veía y realmente me alegra ver este espacio y esta gran iniciativa que has tenido en darnos un espacio de participación a los jóvenes donde podamos expresarnos y debatir ideas de interés. Excelente. Ya para entrar en materia directamente, nuestra Constitución es muy específica cuando nos aborda acerca de las finanzas públicas y esta otorga un mandato directo al Poder Ejecutivo para elaborar el proyecto de ley sobre presupuesto general de la Nación. Posteriormente, este va al Congreso Nacional, donde los legisladores deben aprobar el mismo. El artículo 233 de la Constitución es muy preciso cuando establece que en el mismo se contemplarán los ingresos probables, los gastos propuestos y el financiamiento requerido. Esto todo realizado dentro de un marco de sostenibilidad fiscal, asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de gasto del Estado. Lamentablemente, la realidad dominicana es que vivimos en un endeudamiento interno y con deudas externas exorbitantes, y principalmente sectores neurálgicos tales como la salud, la alimentación y la educación no son las prioridades cuando hablamos de gasto público. Jóvenes, el tema está sobre la mesa y la primera pregunta es la siguiente. En nuestro gasto público habitual, ¿el Estado dominicano está priorizando las necesidades básicas del país? Quisiéramos comenzar con la opinión de Miguel Sandoval. Es evidente los esfuerzos que ha hecho el Estado dominicano, pero tenemos una peculiaridad con el gasto público. Desde hace aproximadamente unos 30 años, el gasto público ha venido de manera constante en ascenso. Y esto se explica por un tema de una política expansiva, fiscal, que ha adoptado la República Dominicana, incluso de manera muy marcada, en el año 2008 hacia acá. Por el tema de la crisis bancaria, nosotros como Estado tuvimos que asumir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para implementar una política expansiva y contrarrestar la recesión económica que había en ese momento. Producto de eso y de esas políticas, se le dio un tiempo específico al Estado para que se repusiera de ese malestar. Lamentablemente, aparentemente muchas cosas no se pudieron hacer de manera adecuada y no se le dio el trato a través del tiempo correcto. Es decir que con respecto al gasto público, ha habido una peculiaridad de que el gasto corriente se ha interpuesto ante el gasto capital. Y eso ha hecho que evidentemente la carga del gobierno central se vea más abultada. Por eso, pero evidentemente en ese caso, el Estado dominicano ha hecho esfuerzos evidentes, por ejemplo, a través de la ley de transparencia y, por ejemplo, a través de los mismos herramientas que persiguen eficientizar la gestión de calidad. Evidentemente se ven los esfuerzos en ese sentido. ¿Cómo se está manejando eso? Porque si hablamos de gasto público, tenemos que entender que cualquier Estado, dígase a nivel internacional, necesita esos recursos para recaudar y así poder invertir y tenerlo como una inyección de ingresos hacia todos esos gastos que tienen que realizarse. Por supuesto. De manera, a través del tiempo, siempre se ha caracterizado en nuestro país y se ha dicho en voz popular de que el Estado no hace nada para esa recaudación de impuestos así de manera, vamos a decir, enérgica hacia una clase pudiente. Pero entiendo que se han hecho esfuerzos en ese sentido porque, por ejemplo, la gestión de la Dirección General de Impuestos, sobre todo en sus últimas etapas, ha estado haciendo una labor muy ardua en ese sentido. Entiendo que actualmente la clase empresarial ha tenido que ajustarse a esas nuevas tendencias y ha tenido que ponerse en el marco del pago de impuestos de manera reglamentaria. Incluso, en mi caso, tengo experiencia de amigos que son proveedores del Estado
y he sido partícipe de ver cómo ellos han tenido que organizarse en términos de su pago de impuestos, cómo ellos han tenido que el mismo gobierno, el mismo sistema le obliga a ellos poder tener que ajustarse a este sistema tributario. Perfecto. También nos gustaría saber cuál es su perspectiva de acuerdo a los partidos políticos. Tenemos una historia en el devenir, Partido de la Liberación Dominicana, que ha dominado bastante la gobernanza de nuestra nación, y también un periodo donde el partido de oposición tuvo su turno. Sí. ¿Ustedes consideran que de acuerdo al partido que se encuentra en turno, el control del gasto público pudiera ser distinto? Bueno, evidentemente en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana ha habido un notable esfuerzo en el tema del control del gasto público. Incluso algo que quería aportarte era de que actualmente cuando se lleva una política expansiva fiscal, necesariamente no se debe de hablar de reducción del gasto, sino calidad en el gasto, y se debe de hablar, por ejemplo, de la racionalización del gasto. Es decir, que en esta parte, más que abordar el tema de reducción, hay que hablar del tema de la racionalización. Es decir, de manera provechosa, cómo el Estado gasta los recursos del Estado. Correctamente. Entonces, ¿qué sucede? En ese sentido, en ese norte, se están haciendo muchas cosas. Por ejemplo, desde el mismo Ministerio de Administración Pública, que surge a raíz de la Ley 4108 de Función Pública, como órgano rector tiene varias herramientas que son interesantes. Está, por ejemplo, el SASP, que es un sistema que persigue transparentar la nómina pública y a su vez evitar la duplicidad de cargos. Yo entiendo que en ese norte también se puede apelar a desabultar el presupuesto nacional. También hay otra herramienta muy interesante, que es el SISMAP, que es el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, que persigue bajo una serie de indicadores eficientizar la gestión pública y a la vez también transparentarla. Y creo que entonces esos son esfuerzos notables que está haciendo el gobierno central y se ha hecho bajo la sombrilla de los gobiernos del PLD. Evidentemente hay algo, Laura, que no le podemos dejar de lado. Se han aplicado políticas, incluso la política internacional y económica nos incide por ser un país de tercer mundo. Y evidentemente tenemos que buscar la manera de ponerle un tapón a que el problema se siga expandiendo. Y es necesario el tema de un pacto fiscal. Entiendo que es necesario. Perfecto. Y hablando de temas de transparencia, José, tenemos una Cámara de Cuentas, que es ese organismo rector encargado de velar, de auditar. ¿Y cómo tú consideras que podríamos controlar esos gastos innecesarios? Que los partidos políticos, más que evidente, son aquellos que tienen el control de todo lo que sucede al respecto. ¿Cómo controlamos esos gastos que son exorbitantes, innecesarios, que están, de hecho, fuera de la ley aprobada cada octubre como presupuesto general de la nación? Bueno, a través de la misma ley de partido, la cual viene a controlar lo que son las inversiones que se hacen a los partidos, donde se puede involucrar mucho dinero ilícito, donde se pueden utilizar los recursos del Estado para ya aprovecharse cualquier partido de turno. Por ejemplo, cualquier funcionario X que esté aspirando a cualquier cargo electivo, que pueda utilizar los fondos públicos que son recaudados a través de los impuestos y se lleven a las campañas. Entiendo que debe de haber una ley, por ejemplo, como la ley de partidos, que se ha tornado y ha durado mucho tiempo, tanto en el Congreso como en el Senado, y por un punto X, que esta ley viene a regular todo lo que tenga que ver con los fondos públicos. La ley de partidos, sin dudas, es un tema que cada día se encuentra en boga y es realmente preocupante que tenga más de 14 años en el Congreso Nacional y actualmente no tengamos nada. Diariamente vemos en los periódicos cómo es un tema en la palestra nacional, pero realmente resultados no he visto, jóvenes. De verdad quisiéramos que fuera una realidad, porque esta ley va a organizar y realmente a garantizar calidad en un sistema de gobernanza transparente. Así es. También quisiéramos saber, en cuanto a esas prioridades que me comentabas que tú consideras, Miguel, que realmente el Estado actualmente está priorizando, pero realmente a nivel estadístico los resultados son un poco distintos. Sí. ¿Ustedes consideran que es lo más correcto que se esté invirtiendo en temas de tecnología? Hablamos de una llamada República Digital y no se esté invirtiendo ni se esté priorizando aspectos tan importantes como el sector salud, la educación y la alimentación. Claro. Mira, bueno, si podemos ver, en el año 2012, el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, llevó la educación a un 4% del PIB.
Actualmente se está invirtiendo un 1.90%. Hay que verificar qué se está haciendo con ese 4%, porque una cosa es una asignación y otra es Bueno, lo que pasa la es que administración lo que pasa es que efectiva del mismo. la transformación de un sistema, eso conlleva tiempo. No sería de la noche a la mañana. ¿Me entiendes? O el 4% se está ejecutando en su debido, tiene varias etapas. Y ya, por ejemplo, se ha llevado ya a estar entendida, que ya, por ejemplo, una madre no tiene que pues no tiene que preocuparse por la alimentación, por el cuidado de sus hijos, sino que sus hijos entran ya de las 8 de la mañana y salen a las 4 de la tarde, estancias infantiles. Quiere decir que el 4% sí se está ejecutando, pero eso llevan algunas etapas, el cual se van ejecutando debido a momento. Yo quisiera saber sus impresiones, jóvenes. Sí. Tenemos un status quo donde sabemos lo que no se ha hecho y lo que estamos haciendo. ¿Qué ustedes propondrían? ¿Qué harían? Mira, primero, no quisiera dejar de lado el tema que mencionaste anteriormente. Y evidentemente, yo creo que la población todavía no tiene muy claro el tema de la República Digital. El tema de la prioridad en el gasto, como habíamos hablado anteriormente, evidentemente el gobierno está consciente que toda inversión que haga fuera de un aspecto personal debe de estar ligado a esos intereses, porque se debe de gobernar para un bien común. Correcto. Entonces, en el tema de la República Digital, se debe de ver como una sombrilla tecnológica, porque actualmente desde el gobierno no se debe de asumir ninguna posición que no esté ligada a la tecnología. Por ejemplo, quizás el ciudadano de a pie se ha enterado más del tema de la República Digital en el aspecto educativo. Entonces solamente vemos el tema de las computadoras que se están dando y de ese tipo de cosas. Pero, de hecho, Miguel, yo estoy a favor del progreso, del modernismo, claro, pero entiendo que hay cuestiones, sí, aspectos más básicos. Ahí voy. Precisamente, dentro de la sombrilla de República Digital, no es más que una plataforma tecnológica donde en su página se van a ofrecer servicios de los diferentes ministerios para que estos puedan solicitar desde su hogar y sea un nuevo concepto de administración pública, donde el ciudadano tenga los servicios desde su casa y no tenga que desplazarse. Anteriormente, por ejemplo, tú ibas a solicitar en el mismo Ministerio de Administración Pública una carta de tu cálculo de prestaciones laborales y quizás era una persona que vivía en San Juan de la Maguana y tenía que desplazarse a la capital. Señor, evidentemente si es una persona que está relevada de su cargo y no tiene recursos, ¿cómo se va a desplazar? Quizás en este caso le estamos llevando una cercanía, una opción viable para que el ciudadano pueda solicitar el servicio. Eso es un ejemplo. Pero cada ministerio tiene sus herramientas, las cuales las brinda como plataforma para acercar más al ciudadano y se brinda un servicio de más calidad. Entonces entiendo que dentro de ese norte también, para el tema de la transparencia y el gasto público, eso es algo que incide. ¿Por qué? Y tú dirás, ¿por qué, Miguel? Bueno, porque precisamente si también dentro de la República Digital se apela a la transparencia y con la ley de transparencia tú tienes acceso a la información de las gestiones que están haciendo los ministerios, eso obliga al mismo Estado a hacer sus gestiones transparentes, porque la idea, recuerda, es tratar de controlar, tratar de ponerle un tapón para que la cosa no siga, y el gobierno está haciendo sus esfuerzos en ese sentido. Eso es así. ¿Alguna impresión que tengas usted respecto a estas implementaciones de mecanismos modernos, tecnologías, y realmente dejando atrás esos hospitales donde ni siquiera hay una aguja, cosas básicas para la atención de salud? Bueno, si podemos ver, el Partido de la Liberación Dominicana ha remozado muchísimos hospitales. Quiere decir que se le está dando prioridad al sector salud, que es uno de los derechos que se le debe de garantizar al ciudadano, que es el derecho a la salud. Por ejemplo, como ahorita hablaba de cuáles serían los derechos que el Estado debería garantizarle a la ciudadanía, esos son unos de ellos. Y podemos ver el trabajo que el Ministerio de Salud Pública ha podido desempeñar. Por ejemplo, hay varios hospitales como el mismo que te planteé, el NEI Área Lora está ahí también, que son hospitales que han podido venir a mejorar la salud y la calidad de la salud del ciudadano dominicano. Yo considero que nosotros como jóvenes tenemos la responsabilidad de involucrarnos cada día más en estos temas. En ocasiones podemos hablar con algún dirigente político, algún ministro, y ellos entiendan que nosotros no tenemos conocimientos de estos temas, pero yo entiendo que a través del involucramiento podemos marcar esa diferencia. Y aunque estos temas sean un poco delicados, sean un poco complejos, entiendo que debemos profundizar. Y por eso quisiera saber alguna pequeña perspectiva de cómo ustedes pueden entender de que la corrupción, que es una realidad en la República Dominicana, pudiera combatirse en este tema del gasto público. Claro que sí. Mira,
como te decía ahorita, es fundamental el tema de reconocer primero los esfuerzos que está haciendo el Estado. Luego de ahí también quisiera resaltar de que todavía no hemos llegado al momento cumbre, o sea, no ha sido suficiente. Nunca los esfuerzos han estado tan cerca como ahora, pero no hemos llegado al fin ni a la meta, y eso yo lo reconozco. En ese norte, en el tema de que tú te referías, insisto, el tema de un pacto fiscal es sumamente importante. ¿Por qué? Porque viene a regular y viene a transparentar. Pero para que eso pueda ocurrir, yo entiendo que debe de haber una mesa de diálogo en la cual se integren todos los sectores de la sociedad civil y se le dé un espacio de participación a los partidos políticos, a la iglesia y a los ciudadanos en común, a los jóvenes sobre todo. ¿Por qué? Porque si se hace de esa manera, se pueden escuchar a todos y buscar una manera viable. El tema de la corrupción es muy sensible. Incluso cito al doctor Leonel Fernández, que en uno de sus artículos citaba y hablaba de un tema de un aspecto cultural, es decir, la cultura de corrupción que tiene el dominicano. Es decir, estamos hablando de que ya es algo más allá de una simple conducta, sino algo de una cultura. Y básicamente los temas debemos adoptarlo de esa manera. Una manera particular que yo quisiera aportar es el tema de la niñez. Es decir, yo soy un fiel creyente de que cuando tú siembras en un niño, como decía Pitágoras, educa a los niños y no tendrás que castigar a los hombres. Evidentemente debemos de abordar el tema de la corrupción como un tema cultural, como un tema neurálgico que va desde los pequeñitos hacia los grandes. Yo entiendo que esta generación puede reformarse, pero el reto de nosotros, Laura, es hacia el futuro, es con esos niños que vienen creciendo. Porque evidentemente, digo que siempre nos han engañado con una gran mentira. Nos dicen, la juventud es el futuro, y yo estoy en contra de eso. La juventud, mañana vamos a ser viejos. Totalmente. La juventud es el ahora, porque ahora es que tenemos la oportunidad de hacer la gestión de cambio. Totalmente. Entonces, en ese norte, con esas mesas de diálogo y de participación, entiendo que se podría buscar un bajadero y se podría fomentar en esos niños que van creciendo una nueva cultura. Para poder tener un protagonismo en los espacios de decisión, los jóvenes también necesitamos un % responsable dentro del Producto Interno Bruto. Tengo entendido que menos del 2% es asignado para nosotros, José. ¿Qué podemos hacer respecto a esto? Por ejemplo, nosotros los jóvenes nos quedamos simplemente en unas redes sociales, en un simple comentario, pero no nos empoderamos a veces. Entonces el Estado a veces, como la juventud se queda aislada, el Estado simplemente sigue adelante. Y si nosotros como jóvenes no utilizamos una herramienta tan importante como la política, que es una de las herramientas mucho más importantes de transformación social, no podemos empoderarnos y podemos exigirle al Estado, al gobierno, lo que en verdad nos corresponde a nosotros como jóvenes. Casi para cerrar esta parte, Miguel, sí, ¿cómo entiendes que podríamos motivar o involucrar a la sociedad civil en general? Tal Perfecto. Como dices, niños, jóvenes, adultos, toda la sociedad civil necesita involucrarse para hacer un cambio en este tema. Claro que sí. Por ejemplo, un espacio como este, Laura. La sociedad necesita más espacios como este, donde se le permita a la persona hablar. Una de las mayores virtudes que tiene un ser humano, una mayor virtud de bienestar, es poder expresarse. Eso es la plena democracia. Esa es la democracia. Entonces, creo que los espacios como este deben de replicarse. Por ejemplo, me refería a las mesas de diálogo. Entiendo que ahí está la responsabilidad de nuestros legisladores, que traten de legislar más para la gente. Hacer debates obligatorios, los debates presidenciales que se están incentivando. Precisamente. Entonces, ¿qué te quiero expresar con eso? Entiendo que un eje fundamental para que eso se pueda lograr son los espacios de participación. Perfecto. Cerramos por esta parte y vamos a una pausa comercial. No se mueva. Continuamos con su programa Poder Joven y en esta ocasión se une a la mesa el joven Julio Sierra, quien es abogado y es presidente de la Fundación HCA. En esta parte vamos a conversar acerca de la labor de esta importante fundación. Cuéntanos, Julio, ¿de qué se dedica esta fundación? ¿Qué hacen? Cuéntanos. Bueno, la Fundación Hans Christian Andersen nace como, primero un poquito de marco histórico, ¿verdad? Para llegar luego a la actualidad. Nace como una iniciativa de que entendíamos unos jóvenes preocupados de que el país necesita educación. Y qué mejor manera para hacerlo que una plataforma de ayuda directa como una ONG. A manera de talleres, de charlas, de discursos, se le lleva materiales, hemos hecho campañas de muchísima índole. Y por ejemplo, hace alrededor de un mes terminamos el último taller de introducción a la cinematografía,
Es decir, nace de ahí, el nombre también de HCA, de Hans Christian ¿De Andersen. dónde proviene? Es un autor danés, ¿verdad? Autor de cuentos tan famosos como Las habichuelas mágicas, El patito feo y una serie de cuentos infantiles. Y entendíamos que qué mejor nombre que un autor tan célebre, tan importante para la historia mundial de la lectura infantil, que honrarlo con el nombre de la fundación. Claro. ¿Tienen alguna inspiración ustedes familiar que los haya motivado a realizar este tipo de labor? Bueno, en mi caso particular, mi padre es un educador de años, por otra área distinta, un poco más universitario, de política, de propaganda política, pero sí, evidentemente el gen de la enseñanza pues germinó precisamente en mi hogar desde muy temprano. Mi madre periodista, pero también pudo ejercer parte del magisteriado en su natal Barahona, y evidentemente de ahí pues nace un poco el gusanito, y mi hermano Miguel Ángel también creo que por ahí viene el asunto. Claro, realmente me interesa saber, y me parece que a los televidentes quisieran saber qué los une a ustedes tres. O sea, ¿son amigos? ¿Cómo se reunieron para realizar y fundar esta iniciativa de ONG? Bueno, la dejaste profesora ahí, ¿verdad? No, como tú quieras. No, profesora, adelante. Básicamente a nosotros primero nos une una amistad, incluso a Julio lo conozco desde hace más de 10 años. A José igual lo conozco de unos años importantes y somos grandes amigos, pero básicamente nos une la vocación de servicio, porque tenemos muchos amigos, pero evidentemente quizás no todos están de manera de entrada en esta labor. Con ese compromiso social y esa conciencia. Así es. Así que a nosotros nos prima la vocación de servicio y el deseo de ayudar y aportar un granito de arena a nuestra sociedad. Básicamente eso. Excelente. Cuéntanos, José, ¿cuál es la labor que funges en esta fundación? Bueno, yo soy director operativo de la fundación. Me uní un poco más adelante a la fundación, ya que Julio Samuel y Miguel Sandoval llevan un tiempo haciendo labores sociales con la fundación. Hace apenas 2 meses terminamos unos talleres de cine y de actuación que hemos podido llevar a distintas escuelas. Por ejemplo, pudimos llevarlo a los Guaricanos, a una escuela, la Fidel Ferrer en La Fe, y hemos podido ir llevándole a cada joven a algún proyecto, algo para que pueda en el futuro poder sacarle provecho a eso, porque entendemos que, como decía Miguel ahorita, los jóvenes somos el presente, no el futuro. Estamos un poco engañados en eso. Si no iniciamos ahora, luego entonces estaremos viejos, no tendremos energía para poder seguir adelante. También nos interesaría saber qué ustedes consideran que los distingue a muchas fundaciones que existen con este tipo de propósito en la República Dominicana. ¿Cuál es ese valor agregado que suman a nuestra sociedad? Bueno, mira, en cuanto a la distinción que nos puede precisamente diferenciar de los demás colegas que estamos trabajando en el ámbito de ayuda social, y evidentemente la educación es un campo minado, es un campo que hay muchas instituciones trabajando en eso. Yo entiendo que tenemos ejes centrales que nos distinguen. Primero, está compuesta por jóvenes, es decir, eso ya de por sí es un elemento distintivo por lo siguiente: si tú vas a trabajar con jóvenes, ¿qué mejor persona para llevar un mensaje de educación, un mensaje de integración social que un joven? Un niño se identifica mucho más. No es que nosotros somos unos muchachitos, ¿verdad, profesor? Bueno, profesor, déjalo ahí. Pero bueno, no somos tan adultos tampoco. Entonces eso nos hace de alguna manera más friendly, más amigable a los niños, a los jóvenes, es sentirse identificados con nosotros. Otro tema distintivo que yo entiendo que es sumamente importante es el hecho de que nosotros no nos hemos focalizado en una sola área de educación. Nosotros no nos limitamos a la lectura ni a la actuación. Trabajamos todas las artes. Primero porque las artes, trabajarlas, tengo que ser muy sincero en cámara, son un tema económico. Y quizás como es una fundación pequeña que no cuenta con unos recursos de, bueno, uno poder hacer una escuela, construir una biblioteca, tenemos que enfocarnos en lo que podemos. Y materialmente hablando, un taller, una charla, enseñarlo a actuar, enseñarlo a tomar una foto, enseñarlo a grabar un video. Son herramientas que le van a funcionar en el futuro y que tenemos a la mano para hacerlo. O sea, tenemos que realmente ser sinceros y sensatos y entender que si lo que podemos ahora mismo en esta etapa de la fundación es hacer tipo de talleres y de cosas de esas, pues por ahí nos vamos. Eso nos hace también, nos distingue, también nos diferencia un poco. Entonces creo que en esos ejes nos diferenciamos bastante de los demás. Me parece excelente. También yéndonos a un enfoque comparativo, ¿cómo pudieran emular y tomar esos aspectos positivos de otros sistemas de educación de Latinoamérica, dígase Cuba? ¿Cómo podemos ustedes integrar a esa labor constante de su fundación?
ese aspecto? Bueno, tratando de entender tu pregunta y viendo, me imagino que en qué sentido podemos de alguna manera implementar otros sistemas de otros países latinoamericanos y si son aquí realizables en el tiempo y en la actualidad. Y aplicables, porque nuestra realidad es distinta. Y aplicables. Tú acabas de dar una premisa importantísima. Nuestra realidad es distinta, es muy distinta. Pero, para serte sincero, yéndome un poco hasta más lejos que Cuba, Europa es un referente educativo, especialmente los países nórdicos. Profesor que tiene mucho conocimiento en eso, Noruega, Dinamarca, Suecia. La Unión Finlandia. Europea La Unión Europea, pero quizás Europa Occidental, de abajo el bloque, como Sí. UE, tiene características distintas a los nórdicos. Correcto. Es una cosa increíble como el desarrollo de esos países, que 10 años atrás, señores, estamos hablando de que Noruega era una nación tan distinta a la de hoy en educación. Llega una ministra, una mujer, que ustedes tienen el poder total de la actualidad política y de la educación, llega una ministra de educación y cambia y revoluciona 360 el sistema educativo finlandés. Y hoy Finlandia es un referente mundial. Uno soñar con Finlandia, con Suecia, con Dinamarca, con Noruega y decir, bueno, ¿en qué podemos nosotros emular esos países? Creo que por ahora es una tarea difícil, trovadora y por qué no decir utópica. La realidad de nosotros es muy distinta, nuestro presupuesto es muy distinto. Para llegar a Finlandia tenemos que llegar a Cuba primero, tenemos que llegar a muchos países, a muchos modelos. paso a paso. Solucionar muchas problemáticas que vienen consigo y traen la mejoría educativa. Es decir, que es un tanto lejano por ahora. Claro. Julio, Miguel y tanto José, nos gustaría que nos comenten cuáles son esas proyecciones a futuro que tienen. Hoy están en un punto, tal vez no estaban de esa manera mañana, pero hacia un futuro entiendo que se deben visualizar con un proyecto poderoso, un proyecto que realmente marque una tendencia en la República Dominicana. Tienen que ser visionarios. Nosotros realmente lo que queremos es aportar a nuestro país. No me importa hoy o mañana en la posición en la que yo me encuentre, Laura, si no me caracteriza la vocación de servicio, pues no es Miguel Sandoval. En este caso la posición no es determinante, sino lo que yo haga a través de esa posición. Y entiendo que lo voy a dejar así de manera abierta porque es mi deseo y es lo que realmente quiero hacer. Y entiendo que también es un sentimiento de los demás, pero, ¿verdad? ¿Algo más que nos quieras aportar, José? ¿Cómo entiendes que la Fundación puede continuar escalando? Y también haciendo referencia a que los jóvenes podemos tomar decisiones ya cuando estemos en posiciones de poder a través de esa misma labor que está haciendo esa fundación. ¿Cómo pueden traspolar esa labor que están haciendo ahora? ¿Cómo pudieran en un presente a mediano o largo plazo poder desarrollarla? Tal vez, ¿por qué no?, en alguna posición de importancia en la República Dominicana. Como decía Miguel, siempre y cuando en cualquier posición que estemos, lo que debemos de tener es vocación de servicio y aportarle todo lo que uno le pueda aportar al país, a los jóvenes principalmente. Vuelvo y menciono a los jóvenes. ¿Por qué? Porque en los jóvenes está el presente y el futuro del país. Y qué importante es que nosotros, a través de una fundación como esta que fundó el compañero Julio Samuel, le hemos podido aportar tanto a la República Dominicana. Con granito de arena, hemos podido aportar mucho. Pero evidentemente, hemos iniciado este camino. Fíjate la evolución que hemos tenido. Te decíamos que en el 2008 arrancamos con un proyecto un tanto más pequeño, enfocado a la lectura y escritura, al fomento de la lectura y escritura a los niños pequeños. Ya ahora estamos en otra etapa, llevando talleres a escuelas, haciendo alianzas estratégicas con escuelas públicas y llevando otro tipo de herramientas de conocimiento. Dentro de los talleres también, por ejemplo, estamos llevando conversatorios de inteligencia financiera, inteligencia emocional. ¿Y por qué? Porque entendemos que esos son tipos de inteligencia que deben de servir de soporte para el desarrollo óptimo de los jóvenes. Y precisamente, ¿por qué no mañana quizás estemos en otra posición, que nuestra fundación pueda tener otra proyección, otro salto, y quizás estemos colocados ayudando desde otra perspectiva y llegando hacia más personas? Realmente ese es nuestro norte. Pero por lo tanto, esta es la tarea que nos tocó ahora y vamos a seguir proyectando y haciendo una labor para poder crecer a través del tiempo. Finalmente, jóvenes, algún dato donde el público pueda contactarse con ustedes si quiere integrarse a la misma o quiere ponerse en comunicación. Algún correo electrónico, redes sociales, compártalos con nuestro público. Excelente, bueno, pueden escribirnos aquí a samuelsierra90@hotmail.com. El profesor también tiene su email, el cual es Miguel Sandoval, león@gmail.com. Y José también José tiene Sandoval,
2695@gmail.com. Por último, las redes sociales, Fundación HCA en Instagram, Fundación HCA en Twitter y en Facebook también. Síganos por ahí, ayúdenos, que hasta un pedazo de pan cogemos ahí para ayudar. Muchísimas gracias, jóvenes, por acompañarnos y estar con nosotros en esta mesa de debate donde estuvimos hablando un tema muy interesante y de verdad que lo hicieron de una forma ilustre. Les auguramos éxitos en su fundación y que puedan seguir hacia adelante. Nosotros vamos a una pausa comercial. Volvemos. Realizamos una cobertura especial desde el Auditorio Manuel del Cabral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en lo que fue el Youth Speak Forum 2018. Vamos a estar viendo este interesante reportaje. Hola amigos, nos encontramos desde las inmediaciones del Auditorio Manuel del Cabral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde la Organización Mundial Juvenil AIESEC realiza el Youth Speak Forum con el tema Talento Dominicano y la Agenda 2030. Acompáñenos en esta cobertura para Poder Joven. Nos encontramos con la joven Tatiana Vieira, presidenta de AIESEC en República Dominicana. Tatiana, cuéntanos un poco más acerca de todos los preparativos y todo lo que nos ha traído este año en el Youth Speak Forum. Este es un evento que es una iniciativa de AIESEC a nivel global y que el año pasado trajimos la primera edición para República Dominicana. Es un orgullo para nosotros tener esta segunda edición donde los jóvenes van a poder tener mayor entendimiento acerca de qué son los objetivos de desarrollo sostenible, pero no solo conocerlos, sino tener espacios prácticos donde pueden crear proyectos e ideas para aplicarlos en la realidad. Precisamente hablando de objetivos de desarrollo sostenible, nosotros nos interesaría saber qué acciones tangibles y directas están realizando estos jóvenes en la práctica. Hay muchos proyectos y muchas iniciativas actualmente a nivel nacional y muchas alianzas. Bueno, de parte de AIESEC nosotros tenemos un programa de intercambio voluntario global en que el joven va a un otro país a trabajar en una ONG y así ellos pueden a impactar uno de esos objetivos, desde equidad de género, medio ambiente, hambre cero, muchas actividades. Y aquí en el país hay algunos proyectos, principalmente con organizaciones sin fines de lucro, donde los jóvenes, muchas veces voluntarios, actúan en pro de esos objetivos, aparte de una ascensión de los emprendimientos sociales, que son no solamente proyectos, sino un negocio, pero que tiene este intuito, esa motivación de mejorar la sociedad. Yo invito a todos que busquen alguna organización y bueno, AIESEC que es una de las opciones donde ustedes pueden desarrollar su potencial y pueden poner en práctica sus habilidades. Es un espacio no solamente donde ustedes van a poder aportar mucho a su sociedad, pero pueden muchísimo aprender y adquirir nuevos conocimientos. Nos encontramos con el señor Alex Félix, coordinador del programa Transformando la Práctica Docente. Cuéntanos un poquito más acerca de lo que estuvo abordando adentro en este Youth Speak Forum. En realidad, Youth Speak Forum es algo que viene para que un despertar de los jóvenes de la UAS, los jóvenes del país. ¿Y qué se busca acá? Aquí estuvimos presentando lo que es la realidad de la educación dominicana en nuestro país. Luego, conformado con lo que son los indicadores de Latinoamérica y el Caribe. Nosotros en realidad estamos muy por debajo según los indicadores, la prueba PISA, cada vez que nos miden tan por debajo. Reconocemos el esfuerzo del Estado Dominicano que ha venido diario impulsando lo que es la integración de los jóvenes en la educación, los niños a través de lo que son las aulas, las jornadas extendidas. Pero esto no es suficiente en la educación. Tenemos que definir lo que es el rol docente, el rol del estudiante y saber qué es lo que nos corresponde. Hay muchos recursos, el 4% se aprobó. ¿Qué estamos haciendo con eso? Yo en lo personal he definido en lo que es crear conciencia. Tenemos que crear conciencia que necesitamos una educación de calidad. ¿Quiénes? Los padres, las madres, los tutores, los docentes, los estudiantes, el Estado, que asuma su responsabilidad, designando las personas que en verdad tienen la competencia en las áreas.
Señor Félix, precisamente de eso que nos aborda, de todas las problemáticas que existen, ¿cuáles serían esas soluciones prácticas, ya fuera un poquito de la teoría, en base a esas debilidades que tenemos como naciones en educación? Formamos a los estudiantes, se capacitan, se gradúan y luego ¿qué hacen con ellos? Se quedan sin empleo. Entonces, crear oportunidad donde vamos a formarlo, no con tanta cantidad de contenido, sino que puedan pensar, ser gente pensante, que puedan crear, que como este espacio, que vienen a crear sus ideas, a plasmar proyectos y puedan desarrollarlo. No macro, tenemos que comenzar con proyectos pequeños, en donde en nuestras comunidades, alfabetizando, orientando. Esas son las cosas que en verdad necesita, que uno se sienta parte, porque la educación de hoy es una educación integral, nadie puede quedarse fuera, todos somos parte de la educación. Muchísimas gracias, señor Félix, éxitos en esos proyectos y que se hagan realidad. Nos encontramos con la joven Stacy Toribio, estudiante de Derecho de UNIBE, y de verdad que nos alegramos que jóvenes tan activos puedan ser parte de este tipo de iniciativas. Cuéntanos, Stacy, eres parte de este proceso de emprendimiento y del Youth Speak Forum. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Así es, ya este es nuestro segundo año consecutivo participando en este evento en el cual la juventud se involucra en programas presentando proyectos que están enfocados en los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, que es sin duda muy importante que se tomen en cuenta hoy en día en la actualidad para lograr el desarrollo sostenible, valga la redundancia. Y en adición a eso, cuéntanos tú como joven, independientemente de la organización y del evento, ¿qué tú sientes que puedes aportar a la juventud dominicana? No, yo creo que es muy importante simplemente crear participación, abogar por la participación de los jóvenes en cuanto a los escenarios ya sea de toma de decisiones. Es muy importante que los jóvenes estén presentes en este tipo de actividades. No únicamente en actividades, sino también ya sea desde el hogar, desde el impacto ya sea en la comunidad, en los barrios, ya sea en el lugar de trabajo, en las academias universitarias, en todos los aspectos. Continuamos desde el Youth Speak Forum. Nos encontramos con Paul Maquiens, quien es el encargado de marketing, y lo hemos visto bien activo en las redes sociales con todas las innovaciones de este importante evento. Cuéntanos, háblame así como estábamos hablando detrás de cámara acerca de la labor de AIESEC. No, claro, AIESEC es una ONG internacional que está en más de 120 países, como mencionado mis compañeros. Entonces nosotros a nivel marketing lo que estamos tratando de hacer, donde el pueblo dominicano, los jóvenes dominicanos puedan conectarse en la organización con ellos. Sí, somos una organización internacional, pero también yo creo que ustedes se conectan con la ONG que está para usted, para el desarrollo del liderazgo de usted, como hacen otros países. Entonces a nivel marketing estamos trabajando muchísimo, publicar muchas cosas, sobre todo los viajes que han hecho los dominicanos, que han ido a muchos países y con nosotros, entonces contando sus historias de manera maravillosa, y entonces estamos publicando esas fotos en las redes o videos para que ustedes sepan que los dominicanos también, ustedes pueden explotar, ustedes pueden regresar también a su país y impactar de forma increíble en su vida. Paul, también nos interesaría saber, que es la pregunta del día de hoy, y de manera individual, ¿qué entiendes tú que puedes aportar a la juventud dominicana y a nivel global? Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Nosotros somos extranjeros, estamos acá en el país porque primero creemos en los jóvenes dominicanos, creemos que ellos tienen la potencia para cambiar el futuro, para impactar en el futuro. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es aprovechar de ahí ese que tiene esa plataforma que ayuda a ustedes a desarrollar, primero a conocer a sí mismos, desarrollarse, empoderarse y impactar en el mundo a su alrededor. Y nosotros tenemos la plataforma que ayude a que ustedes, jóvenes dominicanos, puedan disfrutar de esa gran oportunidad. Continuamos desde el Youth Speak Forum. Nos encontramos en este momento con Alan Del Monte de Startup Grind. Cuéntanos, Alan, tu experiencia aquí como moderador en este importante evento y esa importancia y relevancia que puedes hablar acerca del emprendimiento de los jóvenes dominicanos. Bueno, mira, para mí es un honor estar aquí en este evento, el Youth Speak Forum. Es la segunda edición de este evento que organiza la AIESEC, que es una organización mundial que nació en los años 40 y que viene impulsando la innovación, el emprendimiento y la interculturalidad para que jóvenes puedan viajar a otros países, puedan empaparse de otras culturas y puedan regresar a sus países con nuevas ideas y nuevos proyectos. Quisiéramos saber, Alan, tú que estás tan inmerso en este tipo de proyectos, ¿tú estás de acuerdo con esas políticas públicas que está implementando el Estado Dominicano hacia la juventud?
Yo estoy muy de acuerdo. Ahora, actualmente en esta conferencia venimos hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030 y están hablando muchísimos líderes que están de alguna manera u otra trabajando para impulsar esos objetivos. Y hemos hablado de educación, hemos hablado de tecnología, de innovación, y la verdad que aquí se están haciendo muchas cosas interesantes. Y creo que cada vez más el país ya tiene más cultura con respecto a toda la transformación digital que se está llevando a cabo en todo el mundo. Incluso el presidente Medina ha hablado en numerosas ocasiones de la importancia de que República Dominicana innove, de que la cultura de emprendimiento se fortalezca y de que sigamos, ¿verdad?, en pos de resolver esos objetivos de desarrollo sostenible del 2030. Alan, ¿qué entiendes tú que aportas a la juventud dominicana? Wow. Bueno, desde nuestro ángulo lo que estamos haciendo es conectando personas, estamos tratando de buscar personas que inspiren a la juventud dominicana, buscando esos casos de éxito que puedan de alguna manera u otra impactar y que el joven dominicano diga, yo quiero ser como, ¿verdad?, como Edricio de la Cruz de Regali, o como Nil Pereira, o como César Pichardo, como Luis Sena, cualquiera de esos emprendedores que están realmente causando un impacto en nuestra sociedad y que están luchando por sus valores y por este país, ¿verdad? Ese es el objetivo de todos nosotros. Y definitivamente AIESEC, a través de este evento, ha demostrado que la juventud dominicana está comprometida. Pudimos observar más de 200 jóvenes participando en este Youth Speak Forum, conversando acerca del talento dominicano y la Agenda 2030. El Ministerio de la Juventud, la Casa de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales tienen una gran responsabilidad. Por eso tú también hazte parte de este cambio de la juventud dominicana para la República. Si tienes algún proyecto emprendedor, sea político o de tu comunidad, puedes escribirnos a poderjoven.entelevisión@gmail.com. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Recuerda seguirnos en las redes sociales @poderjoventv. Anímate, joven, el país cambia por ti. Hasta la próxima semana.